página web, www.idae.es, tienen, además de toda la información de esta jornada y de todo lo que aquí se va a explicar, tienen también el acceso al geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el que pueden consultar precisamente esa lista de de municipios, de pequeños municipios de reto demográfico que tienen en el mapa de España, que lo pueden ver a un vistazo. Y ahora vamos a pasar, ya después de haber conocido esta realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Esos municipios a los que van realmente beneficiarios estas ayudas, vamos a pasar a la parte más técnica, a la parte quizás más densa. Ya nos acompaña aquí Irene Menéndez, es la jefa del departamento encargado de desarrollar este programa DUS 5000. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tanto con ella como con personal de su equipo vamos a repasar durante los próximos minutos los detalles, las características, quizás esa información que nos puede parecer un poquito densa, pero que a buen seguro más interesa a los potenciales beneficiarios, ¿no? A todas esas entidades locales. Saludamos desde aquí, por supuesto, a todo ese personal de los ayuntamientos que a buen seguro va a estar siguiendo ahora mismo esta jornada a través de nuestro hashtag DUS 5000. Así que, Irene, si quieres ya cuando tú quieras, nos puedes empezar a comentar las principales líneas de este programa. De acuerdo. Muchas gracias, Claudia. Me voy a acompañar de la presentación. Por supuesto. Porque así vamos a poder dar detalles técnicos y vamos a hacer el seguimiento mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, muchas gracias por los ponentes que han participado, que yo creo que han puesto en contexto lo que es este programa, los objetivos del programa y por qué queremos desde IDAE apoyar la transición ecológica de estos municipios de reto demográfico, contribuir también a la cohesión social y territorial de nuestros pequeños grandes municipios, porque como vamos a ver son con pequeña población pero ocupan un territorio muy significativo en nuestro país. Entonces, sin más, vamos a ir avanzando para que tengamos tiempo de conocer todos los detalles. Esta presentación técnica va a tener 3 grandes bloques. Vamos a hablar de las características generales de la convocatoria. Vamos a describir cada una de las tipologías de actuación, de los tipos de proyectos de energía limpia que se pueden presentar. Y luego vamos a tener un poquito de tiempo para responder a consultas frecuentes que están haciendo llegar a nuestros compañeros de comunicación a través del correo, a través de redes sociales, en fin. Bien, antes de explicar por qué estamos aquí con el DUS 5000, sí queremos explicar qué antecedentes tenemos en IDAE de gestión de programas de ayudas a entidades locales. Nos conocen muchos de los beneficiarios que están conectados, nos conocen muchos de los gestores de proyectos que están conectados, porque IDAE ha tenido una convocatoria con fondos europeos también, en este caso con fondos FEDER, que cerró el 31 de diciembre del año pasado y que contó, al finalizar la convocatoria, con 987 millones de euros. 987 millones de euros puestos a disposición de todas las entidades locales. Es una convocatoria que se inició con 336 millones y acabó con 987. Remarco esto porque hay veces que parece que las convocatorias se acaban, pero las convocatorias se van modificando en el tiempo y pueden ser ampliadas en presupuesto, como también lo puede ser, y adelanto ya la respuesta a algunas preguntas que nos han llegado, como también lo puede ser esta convocatoria. DUS 5000 puede ser ampliada en presupuesto. Al cierre de la convocatoria anterior, que era una convocatoria similar en cuanto a características generales técnicas de los proyectos, esta incluye novedades que vamos a explicar ahora, pero al cierre de aquella convocatoria hubo bastante éxito y se quedaron proyectos fuera de presupuesto. Estos proyectos en las entidades destinatarias del programa que presentamos hoy, en las entidades locales menores de 5.000 habitantes, representaban un volumen de ayuda de 42 millones de euros. ¿Qué queremos decir con ello? O sea, que esos proyectos que se quedaron fuera pueden ser en su mayor parte absorbidos por esta convocatoria, porque las características técnicas les van a permitir participar en esta nueva convocatoria. Y queremos remarcar también que el volumen de expedientes que se quedó fuera tiene un presupuesto inferior al que ahora mismo se ha sacado en esta convocatoria inicial. Es decir, que ahora mismo la convocatoria inicial cuenta con 75 millones. Realmente, de los expedientes que han solicitado ayudas a IDAE en municipios de menos de 5.000 habitantes, tenemos constancia de momento de 42 millones de euros, con lo cual
esta nueva convocatoria podría absorber el volumen de solicitudes que más o menos son recientes y han trabajado en su transición energética en los últimos meses. Bueno, y ya para centrarnos en cuál es el fondo europeo que dota este programa de ayudas, como ya se ha comentado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan tiene 4 ejes transversales. Hacemos hincapié en 2 de ellos, la transición ecológica y la cohesión social y territorial. Hacemos hincapié en los ejes transversales porque son los ejes en los que vamos a ver después reflejadas muchas de las características y de los requisitos técnicos que pedimos para los proyectos. El analizar por qué están estos 2 ejes transversales, en concreto en nuestro programa DUS 5000, el resto de ejes, por supuesto, también son transversales a cualquier actuación del plan de recuperación, pero el analizar y conocer por qué están estos 2 ejes en nuestro programa nos va a ayudar a entender por qué a veces pedimos algunos requisitos que son novedosos frente a otros programas de ayuda que ha gestionado IDAE y por qué hay a lo mejor también costes elegibles novedosos también y ayudas para hacer actuaciones que no son estrictamente energéticas. Dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia tenemos 10 políticas palanca que aglutinan 30 componentes y que se distribuyen en medidas que pueden ser inversiones y reformas. Para centrarnos más y ver ya nuestro marco concreto de actuación, estamos dentro de la primera política palanca, la agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, y dentro de ella, en la componente 2, el programa de regeneración y reto demográfico DUS 5000. En esta inversión, la I4, tenemos también en IDAE, que conocerán, porque se publicó al mismo tiempo que DUS 5000, otro programa de reto demográfico pre-5000. Bien, ¿cómo se ha materializado este programa de ayudas? Se publicó en BOE a través del Real Decreto 692 del 3 de agosto, con fecha de publicación el 4 de agosto. Esa fecha de publicación marca algunos hitos del programa. Y como ven ahí, pues a partir de esa fecha empezamos a trabajar en él. ¿Cuál es el objetivo del programa DUS 5000? El objetivo es ejecutar proyectos singulares locales de energía limpia, es decir, proyectos que ejecuten las entidades locales y que tengan esa componente de energía limpia, de transición ecológica, de transición energética, singulares en entidades locales que son municipios de reto demográfico. Vemos ahí el otro eje transversal, la cohesión social y territorial. En todos los proyectos, además, con la acción climática y con la transición ecológica del eje transversal que rige el plan de recuperación, debemos asegurar que cumplimos el principio medioambiental que rige también este programa, que es no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, lo que comúnmente decimos no causar un impacto ambiental. Ese principio debe respetarse y debe acreditarse a lo largo de todo el programa. Ese principio lo van a ver recogido en numerosas publicaciones, en numerosas guías, en documentos de la Comisión que trasladamos después a nuestro país y que usualmente se recoge por sus siglas en inglés, DNSH. Lo ponemos aquí también para que les vaya sonando y estas siglas las van a oír y las van a ver repetidas en infinidad de documentos. ¿Cómo contribuiremos con estos proyectos a esa transición ecológica y a esa cohesión territorial? Bueno, contribuiremos, en nuestro caso, proyectos energéticos de energía limpia, a descarbonizar las infraestructuras, descarbonizar la gestión energética de esos municipios, transitar desde un sistema de energías fósiles o un sistema en el que la componente de energías fósiles tenía y tiene todavía mucho peso en algunos casos, hacia un sistema energético más limpio, hacia un sistema energético que reduzca y mitigue las emisiones de CO2. Bueno, como comentábamos, nuestros pequeños grandes municipios de reto demográfico. Los municipios de reto demográfico que hay en nuestro país, del último censo publicado en el INE, de los 8.131 municipios que tenemos, hay 6.974 municipios que cumplen las características de ser municipios reto demográfico. Si ven el mapa que pueden ver ahora mismo en sus pantallas, se ve claramente que la mayor parte del territorio español es territorio reto demográfico.
En número, el mayor volumen de entidades locales que gestionan el día a día de los ciudadanos en nuestro país son municipios, reto demográfico. Entonces, es un programa que tiene una clara componente territorial, es un programa que va a facilitar la gestión energética de un buen volumen de entidades locales, a pesar de que a lo mejor en población total dentro del Estado español no represente un volumen tan elevado, no llegan al 15%, pero sí es un territorio y es un programa que quiere apoyar precisamente a uno de los problemas que pretende corregir el plan de recuperación, que es la despoblación. Hay que facilitar herramientas y mecanismos que aseguren que hay cohesión territorial, que los municipios y los ciudadanos, los habitantes de eso que se ha denominado a veces la España vacía, la España vaciada, tienen y acceden también a servicios en condiciones de calidad y en condiciones de equidad respecto a otros habitantes del Estado. Bien. ¿Qué entidades pueden ser las beneficiarias de estas ayudas? Debemos tener en cuenta que en esos municipios que veían en el mapa, en todo ese territorio marcado en color azul, en el que son la inmensa mayoría municipios de menos de 5.000 habitantes y un pequeño grupo también de municipios que también tienen esa condición de municipios reto demográfico, porque también reúnen las características para ser municipios que pueden estar en riesgo de despoblación, que son esos municipios de hasta 20.000 habitantes con carácter no urbano, pero en el que todos sus núcleos de población son menores de 5.000 habitantes, es decir, con población diseminada, distribuidos a lo largo de todo el territorio español. En esos municipios, en ese territorio español, pueden operar distintas entidades locales a veces que aglutinan a varios municipios, entidades supralocales, operan también otros organismos autónomos que apoyan o que dan respaldo a esas entidades locales. Todos esos actores públicos que trabajan en ese territorio, en el territorio reto demográfico, pueden ser beneficiarios de nuestra convocatoria de ayudas. En estas transparencias no queremos redactar de nuevo el texto del BOE, porque el texto del BOE lo tienen a su disposición. Lo que queremos con esta presentación es remarcar los aspectos más importantes, ayudarles también a localizar en ese texto jurídico, ese texto normativo del BOE, dónde pueden resolver dudas o cómo están escritos y redactados los requisitos. Si se fijan en las diapositivas que nos están sirviendo de apoyo, en la esquina inferior derecha hacemos mención al artículo del Real Decreto en el que pueden consultar estas características. Entonces, si ven, por ejemplo, en la diapositiva anterior, en el artículo 2 se define el ámbito territorial del programa, es decir, en qué municipios, en qué territorios se pueden ejecutar estos proyectos. En el artículo 6 del Real Decreto se definen quiénes son las entidades beneficiarias, entidades locales y organismos autónomos vinculados a las entidades locales, también entidades supralocales y, en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, ellas mismas actuando como entidad que aglutina ese carácter supralocal en los municipios de su territorio y su competencia. ¿Qué proyectos pueden ser objeto de estas ayudas? Bueno, como les comentábamos, se va a hacer una descripción detallada de cada una de las tipologías de proyectos. Hemos agrupado y hemos establecido 5 tipologías de medidas para facilitar el acceso a los fondos, para facilitar que se comprenda qué tipo de actuaciones son. Pero las características principales del proyecto y que remarcamos es que hagan hincapié, que demuestren esos 2 ejes transversales del plan de recuperación, la cohesión social y territorial y la transición ecológica. La transición ecológica pues, representa que estos proyectos de energía limpia son proyectos que, lógicamente, tienen contribución climática, van a mitigar, van a reducir las emisiones de CO2 de esa entidad local, van a cumplir el principio, lo vemos aquí otra vez, de NSH, no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Y, además, están distribuidos los fondos de manera que se alcance una cohesión social y territorial, limitando el volumen de ayuda
que se puede destinar a cada uno de los municipios reto demográfico, para que no haya desequilibrios entre un municipio que a lo mejor tenga capacidad de presentar muchísimas solicitudes en esta primera fase inicial con el primer presupuesto convocado y municipios que se queden a la zaga, que se queden en lista de espera. ¿Qué inversiones elegibles se pueden presentar en cada solicitud? Bueno, la realidad de estos municipios es también enormemente diversa, igual que nuestro territorio, igual que nuestras comunidades autónomas. Puede haber municipios de 40 habitantes, puede haber municipios de 8.000 habitantes, que son también municipios reto demográfico. Lógicamente, las infraestructuras, las instalaciones en cada uno de esos municipios son distintas y, lógicamente, también la capacidad de inversión y la capacidad de desarrollar proyectos es distinta. Por ello, los proyectos que se presenten tienen una horquilla muy amplia de presupuesto, de inversión elegible, que va desde los 40.000 euros hasta los 3 millones de euros por solicitud. Y una misma entidad local también puede solicitar todos los expedientes, todas las solicitudes que desee, no está limitado. Lo decimos porque especialmente para las entidades locales que aglutinan a varios municipios, las entidades supralocales, como son, por ejemplo, las diputaciones provinciales, que han sido además uno de los actores ejecutivos del plan anterior, del programa DUS-FEDER, bueno, pues lógicamente pueden presentar muchos expedientes porque actúan en muchos municipios. Pero teniendo en cuenta que el límite de ayuda asociado a cada territorio, solicitado por los distintos actores que pueden actuar en ese territorio, en ese ámbito territorial del municipio, va a estar limitado en esta primera fase a 6 millones de euros por municipio. Las 5 medidas que les indicábamos las tienen en el anexo técnico del Real Decreto y tienen componentes de ahorro y eficiencia energética y componentes de aprovechamiento de energías renovables, tanto eléctricas como térmicas. Tenemos también un campo especial para la renovación de alumbrado, que sabemos que es uno de los proyectos con mayor demanda en el programa, especialmente porque, lógicamente, también de los servicios que prestan las entidades locales y especialmente las entidades locales más pequeñas, el servicio de alumbrado público es el que absorbe más recursos de la entidad local. Cerca del 60% de la factura eléctrica de un municipio, por ejemplo, puede corresponder al alumbrado. Por eso se mantiene como una de las medidas singulares en esta convocatoria. Y también la movilidad sostenible. Especialmente en estos municipios de reto demográfico, debemos incidir en la conectividad de estos municipios. Esa respuesta que se quiere dar a la cohesión social y territorial pasa porque haya una movilidad sostenible, pero también por facilitar la conectividad de esos municipios y que puedan estar en condiciones de equidad frente a otros municipios con acceso a servicios y a sistemas de movilidad mucho más amplios. Los proyectos pueden contemplar actuaciones en una única de estas medidas, pero también pueden combinar actuaciones en distintas medidas. Eso, lógicamente, lo va a determinar cada entidad local, cada ayuntamiento, cada diputación, cada organismo autónomo de una entidad local, cuál es la necesidad energética que ahora mismo tienen y cuáles son las actuaciones prioritarias para ellos. Nos pueden presentar pues, desde una simple reforma del edificio de la Casa Consistorial para rehabilitarla energéticamente, actuando en cubiertas y fachada, o hacer un proyecto mucho más amplio, combinando pues, el uso de energías renovables en ese edificio y mejoras de la envolvente, un proyecto de alumbrado público, un proyecto de movilidad. Bien, estos proyectos, ¿qué es lo que puede financiar y subvencionar este programa? Bien, pues como ven en la convocatoria, hay costes elegibles que son directos y necesarios asociados al proyecto. Esos costes, lógicamente, son financiables y subvencionables en su totalidad y abarcan absolutamente todos los costes que necesita una entidad local para poner en marcha el proyecto. Es decir, que no solo es en una reforma de alumbrado las luminarias que vamos a sustituir, todos los gastos preparatorios y de gestión para que esa entidad local tenga la capacidad de presentarnos y de tramitar su solicitud de ayuda. Todos los contratos de asistencia técnica, los contratos de pues, preparar una auditoría para saber exactamente el alcance de ese proyecto. Todos los pasos posteriores para justificar la ayuda, si tienen que
que presentar un informe de un organismo de control, por ejemplo, si tienen que contratar a una asistencia técnica para que les ayude a justificar la ayuda. Son fondos europeos, son fondos transparentes y que hay que justificar correctamente. Entonces, todos esos gastos de gestión y preparatorio son costes elegibles, sin ninguna limitación. Lógicamente, los costes directamente relacionados con la ejecución material del proyecto que van a realizar. Todas las obras, la adquisición de bienes, de equipos, la dirección facultativa, todas las partidas específicas que recogen en función de la tipología de actuación la convocatoria, por supuesto, son costes lógicamente elegibles. También son costes elegibles otros costes adicionales en los que pueda incurrir el municipio para adaptarse y facilitar que la ejecución de este proyecto de transición energética sea una realidad en el municipio. Es decir, puede que a lo mejor pues tengamos que adecuar normativa local para que el proyecto pueda ponerse en marcha, o puede que a lo mejor tengamos que, pues que contratar algún tipo de servicio adicional. Esos costes que sirvan para facilitar la ejecución del proyecto, es decir, que un municipio puede partir de un punto de partida de la casilla cero en unas condiciones muy poco favorables a llegar a alcanzar el éxito, pues todo el apoyo que necesite para llegar a alcanzar el éxito en ese programa es un coste que nos puede presentar como coste elegible. El IVA y el IJIC en Canarias, por supuesto, son también elegibles siempre y cuando no sean recuperables por las entidades locales, que normalmente no es el caso. Y luego, además de estos costes elegibles que están directamente relacionados con la ejecución y la puesta en marcha del proyecto, tenemos en todas las medidas costes complementarios al proyecto que favorecen de manera general la transición ecológica del municipio. No son específicamente necesarios para ejecutar ese proyecto concreto, pero sí van a ayudar al municipio a seguir avanzando en esa senda de transición energética que queremos favorecer gracias al impulso de este programa. En cada medida técnica, en cada medida del anexo 1, van a encontrar los costes complementarios que pueden ejecutar. En este caso están limitados a un 10% de la inversión total. Pero, por ejemplo, pues para que se hagan una idea, en la medida 1, que es actuaciones sobre edificios municipales, además de todos los costes asociados a la reforma que se plantee en ese edificio, si ese ayuntamiento tiene otros 2 edificios en el municipio sobre los que ahora mismo no nos pide ayuda porque quizás no tenga capacidad de poner en marcha pues 3 proyectos, pero sí quiere dejarlos preparados y hacer, por ejemplo, el certificado energético de esos edificios, ese coste va a ser elegible porque va a avanzar en el camino de la transición energética. Igualmente, si ese municipio necesita adecuar una ordenanza municipal para impulsar la rehabilitación energética de viviendas en el municipio, esos costes también son complementarios a ese proyecto que va a ser demostrativo para los habitantes de ese municipio y también son elegibles. Estas inversiones subvencionables que se financian con fondos europeos tienen un carácter incentivador, es decir, como en otros programas de ayuda, no sirve que proyectos que ya hemos hecho los presentemos aquí y obtengamos un rendimiento económico con ellos, lógicamente no. ¿Por qué comentábamos la fecha de publicación del BOE y que marca algunas de las condiciones del programa de ayudas? La fecha de publicación de la convocatoria en BOE nos marca la fecha en la que se considera el carácter incentivador para estos proyectos. Es decir, a partir del día siguiente de la publicación en BOE de la convocatoria, se considera que todos los proyectos que se presenten se pueden acoger a ellos y se valida el carácter incentivador. Sí que se admiten costes preparatorios para esos proyectos que se hubieran incurrido a partir del 1 de enero de este año, del 1 de enero de 2021. Para ejecutar esas inversiones, lógicamente, el sector beneficiario de nuestro programa es el sector público y, por tanto, toda la contratación de las actuaciones debe regirse por la Ley de Contratos del Sector Público. La Ley de Contratos del Sector Público, que además se reformó hace 3 años y que ha ido encaminando la Ley de Contratos que teníamos a la normativa y a las directivas europeas, va a garantizar también que haya esa transparencia y esa buena gestión de los fondos públicos. Entonces, es necesario que, pues que
se atengan estrictamente a los criterios de valoración y de selección de oferta, las recomendaciones que hay en el uso de esta ley de contratos. La contratación de las actuaciones tiene que demostrar que se adjudica a la mejor relación calidad-precio para las mismas. No es deseable contratar estableciendo criterios que impidan bajas económicas. Lo normal en estas contrataciones públicas es que la licitación que obtenga la mejor relación calidad-precio tenga una baja económica. Esa baja económica va a liberar fondos para proyectos que pudieran estar en lista de espera. Asimismo, los proyectos que se presenten tienen que estar suficientemente definidos y delimitados como para no necesitar cambios en el transcurso de los mismos. Tenemos que tener en cuenta que la ejecución de este programa tiene que ser ágil y rápida. Entonces, hay que definir correctamente los proyectos, presentarlos y no trasladar después en el transcurso de los mismos posibles mejoras que no sean debidas a circunstancias realmente imprevisibles que obliguen a modificar ese proyecto, ¿no? Dentro de las posibilidades que nos ofrece la Ley de Contratos del sector público están también, por supuesto, los contratos con empresas de servicios energéticos. Pero aquí debemos hacer hincapié también en que el beneficiario de este programa y el beneficiario de estas ayudas es la entidad local. Y, por tanto, lo que subvencionamos en este programa es la inversión que realiza la entidad local. En un contrato de servicios energéticos va a haber además actuaciones, servicios, mantenimiento que no forman parte de los costes elegibles y, por tanto, tiene que quedar perfectamente trazada la inversión en esos contratos que pueden además tener una duración en el tiempo mucho mayor. Los encargos a medios propios, lógicamente, también son contratos válidos para ejecutar estos proyectos. ¿Qué costes no son elegibles? Bueno, pues ya hemos dicho que queremos apoyar absolutamente esa transición ecológica del municipio y prácticamente cualquier coste que esté relacionado con el proyecto es coste elegible. Lo que no son costes elegibles son ya los costes normales de funcionamiento y de mantenimiento del proyecto una vez que esté en manos de la entidad local. Esos costes de estructura son costes que asume la entidad local y que no son costes elegibles en el programa. Y una vez que hemos visto cuáles son los costes elegibles, cómo se configuran esos proyectos, vamos a ver lo que a todas las entidades les interesa. ¿Qué ayuda voy a recibir con mi proyecto? Bueno, pues hay proyectos al uso, proyectos convencionales, por así llamarlos, aunque esta palabra no aparece en el Real Decreto, que son proyectos de energía limpia que van a resolver un problema, una necesidad del municipio. Estos proyectos reciben en cualquier comunidad autónoma del programa el 85% del coste subvencionable. Esta es una diferencia significativa respecto a los programas que están dotados, por ejemplo, con fondos regionales, con fondos FEDER, en los que la tasa de cofinanciación varía en función del desarrollo de la región que recibe los fondos. Aquí todos los proyectos reciben como mínimo ese 85% de ayuda. Y además tenemos en la convocatoria también proyectos singulares integrales a los que se puede financiar y subvencionar con hasta un 100% del coste subvencionable, de los costes que nos han presentado y que son necesarios para hacer ese proyecto. Esos proyectos integrales son proyectos, digamos, en la escala superior de la valoración de este programa. Entonces, son proyectos que recogen altas prestaciones energéticas, es decir, superiores a las prestaciones normales o a los requisitos normales que les pedimos a cualquier otro proyecto. Son proyectos, además, que tienen que demostrar que van a ayudar a que ese municipio avance de una manera clara y quizás con una velocidad un poquito mayor que en el resto de proyectos, a conseguir esa transición ecológica en el reto demográfico del municipio. Para ello, además de cumplir todos los requisitos técnicos, energéticos y medioambientales y esos requisitos adicionales que marca la convocatoria, deberán entregarnos un plan estratégico del municipio. Lógicamente, el alcance de ese plan estratégico, igual que comentábamos antes, pues no va a ser el mismo en un municipio de 200 habitantes que en un municipio de 4.500 y tiene que ser un plan que recoja
cuál va a ser ese camino de transición energética en el municipio, que nos indique qué criterios de sostenibilidad va a tener, que nos indique qué planes de formación, de capacitación del personal adscrito a la entidad local van a poner en marcha para que esa transición energética vaya avanzando en el municipio. La tramitación y el procedimiento, bueno, pues está suficientemente recogido en varios de los artículos del programa, lo ven ustedes ahí. Va a estar habilitada en la sede electrónica del IDAE a partir del viernes que viene, el 5 de noviembre a la 1 de la tarde empieza. Ha coincidido así, es viernes, las bases marcaban que a los 3 meses del día siguiente de la publicación habría la ventanilla para recibir solicitudes y sabemos que están ya muchos de los potenciales beneficiarios trabajando y realizándonos muchas consultas, y estará vigente esta fase de solicitudes un año. Como decíamos antes, es una fase de solicitudes que puede ampliarse y que podría ampliar incluso la vigencia de presentar solicitudes. Partimos con una convocatoria inicial de 75 millones, pero puede ser ampliada. El procedimiento administrativo que rige la convocatoria tiene también toda la normativa que nos rige, especialmente la normativa del plan de recuperación, y la Ley General de Subvenciones y la Ley del Procedimiento Administrativo. IDAE, como entidad pública en la gestión de estos fondos, se rige por la Ley del Procedimiento Administrativo con todas las características que ello implica. ¿Qué plazos tenemos? Bueno, pues para presentar las solicitudes, como hemos dicho, hay un año, y hay otra fecha, otro hito que va a marcar cada uno de los expedientes, cada uno de los proyectos que se presenten a la solicitud, y es el hito en el que notifiquemos la resolución de concesión, la resolución favorable en la que se les otorga la ayuda. Esa notificación de resolución marca todos los plazos posteriores para el proyecto. Entonces, hay un plazo de ejecución del proyecto de 24 meses. En esos 24 meses, lógicamente, tienen que tramitar todas las actuaciones que implica para la entidad local poner en marcha el proyecto. Y como hemos dicho antes, estamos sujetos a contratación pública, hay que preparar pliegos en muchos casos, licitar, adjudicar y después ya ejecutar el proyecto. Remarcamos, porque esto es muy importante, que no hay un plazo límite para formalizar esas contrataciones, como sí lo ha habido en otras convocatorias. Hemos visto además que ha habido pues, muchos problemas, especialmente el año pasado con toda la incidencia de la suspensión que provocó el estado de alarma, con la incidencia COVID. Esto ha ralentizado el funcionamiento normal de muchas administraciones. No queremos penalizar y poner hitos intermedios que pongan trabas en el camino a la ejecución de estos proyectos. Queremos que lógicamente se agilice la ejecución de los proyectos. Ya hay suficientes incentivos para que eso se haga rápido, pero no hay un hito intermedio de formalizar contrataciones como sí ha habido en el anterior programa. Para la ejecución de la actuación tienen 2 meses, una vez que para la justificación, de la ejecución tienen 2 meses una vez que se ha finalizado esa ejecución, y el programa en cualquier caso debe quedar justificado por parte de los beneficiarios a 30 de noviembre del 2025. Hacemos hincapié también a la parte de la justificación del programa. Es muy importante planificar esa justificación desde el inicio, desde la fase en la que están preparando las solicitudes. ¿Por qué? Porque estos proyectos van a durar en el tiempo pues, cerca de 2 años, 2 años y medio, 3 años, el que necesite pedir alguna pequeña ampliación de plazo, y necesitamos hacer bien los deberes desde el principio, no dejarnos ningún fleco sin atar que luego después pueda poner en compromiso en la correcta verificación de la ejecución. Por eso, en las bases, sé que muchos se las están casi aprendiendo al dedillo, no se queden solo en los artículos que hablan de cómo se solicitan las ayudas, léanse también ya desde hoy cómo tengo que justificarlas para después poder verificar correctamente los proyectos. Bueno, y ya sin más, esta información la tienen disponible, cómo está dividido el presupuesto. Hemos tenido a la alcaldesa de Ledesma, hemos hecho hincapié en que este programa tiene esa componente de cohesión territorial y entonces la distribución de los fondos, pues lógicamente va en consonancia con el volumen de municipios reto y de territorio reto demográfico que hay en cada una de las comunidades autónomas. Y cómo va a ser al final el pago de las ayudas.
hay anticipos que están disponibles, está también regulado en nuestra convocatoria, se pueden solicitar una vez que estén formalizados los contratos, es decir, una vez que haya un compromiso de gasto irreversible por parte de la entidad local, que sí o sí sepamos que ya el proyecto está en marcha, se puede solicitar anticipos y además, esta es otra novedad muy importante, esos anticipos no son objeto de constitución de garantía. Es decir, que los anticipos se van a otorgar directamente en cuanto tengamos la solicitud y se hayan efectuado las resoluciones complementarias. Y por mi parte he terminado ya con esta exposición general. Doy paso a los técnicos del departamento que llevan trabajando también intensamente en estas semanas para tener todo listo y que están respondiendo muchas de las consultas técnicas que ustedes nos hacen llegar. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Te pedimos que no nos dejes, que no te vayas muy lejos, porque al final de esta sesión ya les adelanto que vamos a tener un pequeño coloquio con Irene y un turno de preguntas que hemos recopilado para responder quizás una de las cuestiones que más interesan, porque sabemos que este programa interesa muchísimo. Sabemos que tenemos detrás de estas pantallas a unos 700 seguidores que están siguiendo ahora mismo esta jornada por el canal de YouTube del IDAE. Como bien decía Irene, toda esa información no se preocupen si están ahora mismo abrumados por todo lo que ha contado Irene, que sabemos que es mucho y quizás un poquito denso, porque van a tener toda esa información colgada en nuestra página web, en nuestra sede electrónica. Importante quizás quedarnos con esos detalles. Contamos con un presupuesto inicial de 75 millones de euros, pero que es ampliable. No se queden ahí. Si tienen proyectos, preséntelos. Anímense desde todos sus municipios, sobre todo porque la transformación energética se hace entre todos y es muy importante contar con todos esos pequeños puntos en el mapa que hemos visto, que como bien decía Irene, son pequeños pero grandes municipios. Y como les contábamos, este plan se estructura en 5 tipologías de actuación que nos va a pasar a explicar ahora los miembros de ese departamento encargado de elaborar y diseñar el plan que hoy presentamos, el DUS 5000, y que van a intentar ser más pedagógicos en estos detalles que tiene el programa y que, como repetimos, van a poder después consultar en nuestra web. Les dejo ya con esta parte más técnica.